¿Qué es 50 días de padres intercesores? Lamentaciones 2:19 dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeños, que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Cuando los nuevos papás, llenos de orgullo, toman en sus brazos esos 3 kilos de felicidad, les es difícil imaginar que un día aquel pequeño envoltorio incapaz de valerse por sí mismo, por llegar a ser un hombre de 1,80 y 1,90 de peso, o una linda mujercita de 180 de altura y 90 kilos de peso, esperando que crezcan para que aporten una importante contribución al mundo. Pero los padres de espíritu intercesor tienen la capacidad de ver el futuro hacia la imaginación y visualizar cómo ese bebé va creciendo en estatura y conocimiento de Dios, hasta transformarse en un adulto creativo y lleno de gracia. Vislumbremos cómo Miguel Ángel vio en el mármol antes de dar un golpe la poderosa obra de Moisés. Así nosotros los padres podemos proyectar confiadamente en una imagen de la persona maravillosa que saldrá de ese mínimo bloque de humanidad. Podemos conducirlos a lo largo de la etapa de su vida, desarrollando objetivos de crecimiento hasta una madurez espiritual, física y emocional. Acompáñanos durante estos 50 días de intercesión por nuestros hijos. La pastora Pili Alfaro conduce 50 días de intercesión por nuestros hijos. What's the millennial question? Apparently, millennials, as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, are tough to manage. And they're accused of being entitled and narcissistic and self-interested, unfocused, lazy. But entitled is the big one. And because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And millennials are saying, we want to work in a place with purpose, love that. We want to make an impact, you know, whatever that means. We want free food and beanbags. And so somebody articulates some sort of purpose, there's lots of free food and there's beanbags, and yet for some reason they're still not happy. And that's because they're missing, there's a missing piece. What I've learned is that I can break it down into 4 pieces, right? There are four things, 4 characteristics. One is parenting, the other one is technology, the third is impatience, and the fourth is environment. The generation that we call the millennials, too many of them grew up subject to, not my words, failed parenting strategies, you know? Where, for example, they were told that they were special all the time. They were told that they could have anything they want in life, just because they want it, right? They were told, some of them got into honors classes, not because they deserved it, but because their parents complained. And some of them got A's, not because they earned them, but because the teachers didn't want to deal with the parents. Some kids got participation medals. You got a medal for coming in last, right? Which the science we know is pretty clear, which is it devalues the medal and the reward for those who actually work hard, and it actually makes the person who comes in last feel embarrassed because they know they didn't deserve it, so it actually makes them feel worse, right? So you take this group of people, and they graduate school, and they get a job,
and they're thrust into the real world, and in an instant they find out they're not special, their moms can't get them a promotion, that you get nothing for coming in last, and by the way, you can't just have it because you want it, right? And in an instant, their entire self-image is shattered. And so you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. The other problem, to compound it, is we're growing up in a Facebook, Instagram world. In other words, we're good at putting filters on things. We're good at showing people that life is amazing even though I'm depressed, right? And so everybody sounds tough, and everybody sounds like they got it all figured out. And the reality is there's very little toughness, and most people don't have it figured out. And so when the more senior people say, well, what should we do? They sound like, this is what you got to do. And they have no clue, right? So you have an entire generation growing up with lower self-esteem than previous generations, right? Through no fault of their own. Through no fault of their own, right? They were dealt a bad hand, right? Now let's add in technology. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. That's why when you get a text, it feels good, right? So, you know, we've all had it where you're feeling a little bit down or feeling a bit lonely, and so you send out 10 texts to 10 friends, you know, hi, 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 because it feels good when you get a response, right? Right? It's why we count the likes. It's why we go back 10 times to see if my Instagram is growing slower. Did I do something wrong? Do they not like me anymore? Right? The trauma for young kids to be unfriended, right? Because we know when you get a hit of dopamine, which feels good. It's why we like it. It's why we keep going back to it. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive. Right? We have age restrictions on smoking, gambling, and alcohol, and we have no age restrictions on social media and cell phones, which is the equivalent of opening up the liquor cabinet and saying to our teenagers, hey, by the way, this adolescence thing, if it gets you down. But that's basically what's happening. That's basically what's happening, right? That's basically what happened. You have an entire generation that has access to an addictive, numbing chemical called dopamine through social media and cell phones as they're going through the high stress of adolescence. Why is this important? Almost every alcoholic discovered alcohol when they were teenagers. When we're very, very young, the only approval we need is the approval of our parents. And as we go through adolescence, we make this transition where we now need the approval of our peers. Very frustrating for our parents, very important for us. It allows us to acculturate outside of our immediate families into the broader tribe, right? It's a highly, highly stressful and anxious period of our lives, and we're supposed to learn to rely on our friends. Some people, quite by accident, discover alcohol and numbing effects of dopamine to help them cope with the stresses and anxieties of adolescence. Unfortunately, that becomes hardwired in their brains, and for the rest of their lives, when they suffer significant stress, they will not turn to a person, they will turn to the bottle. Social stress, financial stress, career stress, that's pretty much the primary reasons why an alcoholic drinks, right? What's happening is because we're allowing unfettered access to these dopamine-producing devices and media, basically it's becoming hardwired, and what we're seeing is as they grow older, too many kids don't know how to form deep, meaningful relationships. Their words, not mine. They will admit that many of their friendships are superficial. They will admit that their friends, that they don't count on their friends, they don't rely on their friends, they have fun with their friends, but they also know that their friends will cancel on them if something better comes along. Deep, meaningful relationships are not there because they never practice the skill set, and worse, they don't have the coping mechanisms to deal with stress. So when significant stress starts to show up in their lives, they're not turning to a person, they're turning to a device, they're turning to social media, they're turning to these things which offer temporary relief. We know, the science is clear, we know that people who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook, right? These things balanced. Alcohol is not bad, too much alcohol is bad. Gambling is fun, too much gambling is dangerous, right? There's nothing wrong with social media and cell phones. It's the imbalance, right? If you're sitting at dinner with your friends and you're texting somebody who's not there, that's a problem. That's an addiction. If you're sitting in a meeting with people you're supposed to be listening to and speaking, and you put your phone on the table, face up or face down, I don't care, that sends a subconscious message to the room that you're just not that important to me right now, right? That's what happens. And the fact that you cannot put it away is because you are addicted,
Right? If you wake up and you check your phone before you say good morning to your girlfriend, boyfriend, or spouse, you have an addiction. And like all addiction, in time, it'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse. Right? So you have a generation growing up with lower self-esteem that doesn't have the coping mechanisms to deal with stress. Right? Now you add in the sense of impatience. Right? They've grown up in a world of instant gratification. You want to buy something, you go on Amazon, it arrives the next day. You want to watch a movie? Log on and watch a movie. You don't check movie times. You want to watch a TV show? Binge. You don't even have to wait week to week to week. Right? I know people who skip seasons just so they can binge at the end of the season. Right? Instant gratification. You want to go on a date? You don't even have to learn how to be like, hey. You don't even have to learn and practice that skill. You don't have to be the uncomfortable one who says yes when you mean no and says no when you mean no, but yes when you... You don't have to swipe right. Bang, I'm a stud. Right? You don't have to learn the social coping mechanisms. Right? Everything you want, you can have instantaneously. Everything you want, instant gratification. Except job satisfaction and strength of relationships, there ain't no app for that. They are slow, meandering, uncomfortable, messy processes. And so I keep meeting these wonderful, fantastic, idealistic, hardworking, smart kids. They've just graduated school. They're in their entry-level job. And I sit down with them and I go, how's it going? They go, I think I'm going to quit. I'm like, why? They're like, I'm not making an impact. I'm like, you've been here 8 months. You know? It's as if they're standing at the foot of a mountain and they have this abstract concept called impact that they want to have in the world, which is the summit. What they don't see is the mountain. I don't care if you go up the mountain quickly or slowly, but there's still a mountain. And so what this young generation needs to learn is patience. That some things that really, really matter, like love, or job fulfillment, joy, love of life, self-confidence, a skill set, any of these things, all of these things take time. Sometimes you can expedite pieces of it, but the overall journey is arduous and long and difficult. And if you don't ask for help and learn that skill set, you will fall off the mountain, or you will, the worst case scenario, and we're already seeing it, the worst case scenario is we're seeing an increase in suicide rates, we're seeing an increase in this generation, we're seeing an increase in accidental deaths due to drug overdoses, we're seeing more and more kids drop out of school or take leaves of absence due to depression, unheard of. These are all, this is really bad. The best case scenario, those are all bad cases, right? The best case scenario is you'll have an entire population growing up and going through life and just never really finding joy. They'll never really find deep fulfillment in work or in life. They'll just waft through life and it'll be just, it's fine. How's your job? It's fine. It's the same as yesterday. How's your relationship? It's fine. Like that's the best case scenario. Which leads me to the fourth point, which is environment. Which is we're taking this amazing group of young, fantastic kids who were just dealt a bad hand. It's no fault of their own. And we put them in corporate environments that care more about the numbers than they do about the kids. They care more about the short-term gains than the long-term life of this young human being. We care more about the year than the lifetime, right? And so we are putting them in corporate environments that aren't helping them build their confidence, that aren't helping them learn the skills of cooperation, that aren't helping them overcome the challenges of a digital world and finding more balance, that isn't helping them overcome the need to have instant gratification and teach them the joys and impact and the fulfillment you get from working hard on something for a long time that cannot be done in a month or even in a year. And so we're thrusting to them in corporate environments, and the worst part about it is they think it's them. They blame themselves. They think it's them who can't deal. And so it makes it all worse. It's not. I'm here to tell them it's not them. It's the corporations. It's the corporate environments. It's the total lack of good leadership in our world today that is making them feel the way they do. They were dealt a bad hand, and I hate to say it, but it's the company's responsibility. Sucks to be you. Like, we have no choice, right? This is what we got, and I wish that society and their parents did a better job. They didn't. So we're getting them in our companies, and we now have to pick up the slack. We have to work extra hard to figure out the ways that we build their confidence. We have to work extra hard to find ways to teach them social
the social skills that they're missing out on. There should be no cell phones in conference rooms. None. Zero. And I don't mean the kind of like sitting outside waiting to text. I mean like when you're sitting and waiting for a meeting to start, this is what we all do. We all sit here and wait for the meeting to start. Meeting starting? Okay. And we start the meeting. No, that's not how relationships are formed. Remember we talked about it's the little things? Relationships are formed this way. We're waiting for a meeting to start and we go, how's your dad? I heard he was in the hospital. Oh, he's really good. Thanks for asking. He's actually at home now. Oh, I'm really glad. It was really amazing. I know, it was really scary for a while. That's how you form relationships. Hey, did you ever get that report done? Oh my God, no, I didn't. I'll help you out. Can I help you out with that? Really? That's how trust forms. Trust doesn't form at an event in a day. Even bad times don't form trust immediately. It's the slow, steady consistency. And we have to create mechanisms where we allow for those little innocuous interactions to happen. But when we allow cell phones in conference rooms, we just, okay, have the meeting. And then my favorite is like when there's a cell phone there and you go like this, you go. It rings and you go. I'm not going to answer that. Like, Mr. Magnanimous, you know? When you're out for dinner with your friends, like, I do this with my friends. When we're going out for dinner and we're leaving together, we'll leave our cell phones at home. Who are we calling? Maybe one of us will bring a phone in case we need to call an Uber or take a picture of our meal. That goes without saying, come on. I mean, I'm an idealist, but I'm not insane. You know? Not a heathen. I mean, it looked really good. We'll take one phone. And so it's like an alcoholic. The reason you take the alcohol out of the house is because we cannot trust our willpower. We're just not strong enough. But when you remove the temptation, it actually makes it a lot easier. And so when you just say, don't check your phone, people literally will go like this. And somebody will go to the bathroom, and what's the first thing we do? Because I wouldn't want to look around the restaurant for a minute and a half, you know? But if you don't have the phone, you just kind of enjoy the world. And that's where ideas happen. The constant engagement is not where you have innovation and ideas. Ideas happen when our minds wander and we go, and you see something, I bet they could do that. That's called innovation, right? But we're taking away all those little moments, right? You should not, and none of us should charge our phones by our beds. We should be charging our phones in the living rooms, right? Remove the temptation. You wake up in the middle of the night because you can't sleep, you won't check your phone, which makes it worse. But if it's in the living room, it's relaxed, it's fine. But it's my alarm clock. Buy an alarm clock. They cost $8, right? I'll buy you an alarm clock, right? But the point is we now, in industry, whether we like it or not, we don't get a choice. We now have a responsibility to make up the shortfall and to help this amazing, idealistic, fantastic generation build their confidence, learn patience, learn the social skills, find a better balance between life and technology. Because, quite frankly, it's... Al aire, 50 días de intercesión por nuestros hijos. Hablemos en familia, bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. Mis amadas hermanas muy buenas, soy la pastora Pili Alfaro, les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestra poderosa campaña de 50 días de intercesión por nuestros hijos. Estamos en nuestro maravilloso día 11. Y yo creo que una de las cosas más poderosas que hemos logrado en la campaña, número 1, pues que empieces a hacer cosas bíblicas a la manera bíblica, número 1, y número 2, que las cosas que hagas empiecen a cobrar sentido para ti. Entonces vamos a ver el éxito de la campaña. Nuestro maravilloso día de hoy está marcado por un tema tremendo: los millennials, la generación de los millennials y el desafío como madres y padres, claro, de impartir la palabra del Eterno. Tenemos un tremendo desafío porque esta no es la misma generación en que nosotros nos criamos, ni será la misma generación en que nosotros nos casamos, ni va a ser la generación en que empezamos a criar a nuestros hijos. Es una generación que necesita
muchísimo cuidado espiritual. Por eso es que está hecha esta campaña, llamando la atención de cada una de nosotros. El libro de Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando nosotros le queremos instruir a nuestros hijos cuando ya son adultos, tenemos un gran desafío estructural. Pero cuando empezamos desde niños, desde las etapas en que hemos enseñado, aun cuando fuere viejo, está asegurado por la palabra que el niño o el adulto ya no se apartará del Eterno. Tremenda enseñanza la de la palabra. Bueno, entremos al tema de hoy. Vamos a enseñar hoy acerca de los sentidos del oír para estos millennials. Lo que llamamos enseñanza. ¿Cómo una madre de familia se va a preparar en una dinámica para enseñarle a sus hijos la palabra de Dios? Porque acuérdate y vuelvo y te repito que nosotros hemos creído que la iglesia le tiene que enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Y sí, de una manera. Pero el énfasis no está en la congregación, el énfasis está en tu casa. Tú eres la mamá que enseña a tus hijos. Entonces tenemos 3 ámbitos de madre, hijo y madre. Madre y alumno. Tu hijo es un alumno para ti. El alumno que tiene que escuchar como alumno, y la madre que también tiene que ser un alumno porque tiene que aprender de alguien. Entonces así es como se educa una madre para ser una madre de generaciones enteras. O sea, si tú empiezas a enseñar a tus hijos y si tú me dices hoy sí, pastora, pero ya son adultos, nunca será tarde para darles una lección a tus hijos, te lo aseguro. Y con el tema que voy a tratar hoy se van a despertar muchas áreas espirituales que están dormidas en nosotros. ¿Sabes? Porque cuando hablamos en el entorno, nos estamos refiriendo a cada uno de los ambientes familiares en donde tu hijo se desarrolla. El ambiente familiar de tu hijo es muy importante para poder interceder por él. Porque la relación de una madre con su hijo tiene aspectos de comunicación, de confianza, de amistad con tu hijo. La relación de tu hijo como alumno tuyo siempre tiene un nivel de relación. Y esa relación que tu hijo va a desarrollar contigo depende de la forma como tú le enseñes a él la palabra. Ya vas a ver por qué te digo todo esto. Y la relación de una madre con su alumno, con su hijo, es dependiendo del entorno en que tu hijo recibe la enseñanza. Entonces, debemos de considerar estos 3 aspectos para poderle enseñar a nuestros hijos la palabra. No es solamente ponerlos a leer 20 capítulos y versículos bíblicos y decirles, a ver, lee la Biblia ya en tu cuarto. No. Tus hijos aprenden primero escuchando. Mira, el hijo que es discípulo tuyo, el hijo que está ahí aprendiendo, aprende a través de tus experiencias. Muchas de nosotras tenemos que hablarle a nuestros hijos. Y sabes, siempre una buena madre va a hacer que sus hijos aprendan la palabra con una creatividad, que es la que voy a trabajar hoy contigo. Vamos a hablar de creatividad, porque necesitamos que el Espíritu, que el Ruja nos dé mucha creatividad para poderle enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, porque yo espero que tú estés esperando la cosecha. Y la cosecha no es ahora tus hijos. Si no pudiste hacer muchas cosas por ellos y ya son adultos, pues comienza a mirar cómo vas a hacer con la cosecha que son tus nietos. ¡Ja! Entonces, primero que todo, subraye algo y tome nota de lo que le voy a enseñar, porque vamos a hacer una recapitulación al final de todo esto. Enséñele primero a sus hijos a través del oír. ¿Saben por qué? ¿Por qué creen ustedes que les he hecho tanto énfasis en el Shema de la palabra?
en Deuteronomio 6, porque la palabra no dice, escríbele a tus hijos. Dice, oye Israel, el Señor Dios, el Señor uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy, las dirás y ellos oirán. Las repetirás y ellos oirán. O sea, mira lo interesante que es el oído espiritual. Romanos 10:17. La palabra viene por el oír y el oír por la palabra del Eterno. Entonces, la enseñanza a través del oír es el método base para tus hijos. Cuando tú empiezas a enseñar y ellos empiezan a escuchar, es la enseñanza más básica y la más tremenda para dar. ¿Tú te acuerdas que en el Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, que espero que ya te lo sepas, que no me vayas a decir que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios, porque ese no es el primer mandamiento, eso es un misbah. Entonces, cuando tú empiezas a enseñarle a tus hijos los 10 mandamientos, tú te darás cuenta que en Éxodo capítulo 20 los mandamientos fueron oídos para el pueblo de Israel. No fueron escritos todavía, fueron oídos. ¿Cuándo los mandamientos fueron escritos? En Éxodo capítulo 24. Ya fue cuando el Eterno tomó las dos piedras y escribió por lado y lado, porque los 10 mandamientos fueron escritos por lado y lado. Pero lo primero que hizo el Eterno fue darles los 10 mandamientos y ellos escucharon los 10 mandamientos. Hay una enseñanza que tengo en YouTube sobre eso, muy interesante. Entonces, la enseñanza a través del oír es un método base. Siempre que una madre quiera enseñar un método a sus hijos, primero tiene que entender que la audiencia tiene que entender lo que está hablando. Siempre. Entonces ese método lo voy a dividir en varias formas de decirte hoy cómo vamos a hacer un método de enseñanza sobre nuestros hijos. El primer método de enseñanza que nosotros le tenemos que dar a nuestros hijos es el método de la historia. ¿Sabías que cuando tú le das a tus hijos una enseñanza de la historia de la palabra bien plasmada, ellos van a prestar interés? Pero si tú te pones y lo primero que tú vas a dar una enseñanza bíblica capturando la idea de ellos, le pones a darle el libro de Crónicas y le empiezas a hablar de la genealogía en el libro de Crónicas, pero no los motivas primero en la historia, ellos no van a querer leer la palabra contigo ni van a escuchar toda la genealogía de esa manera. Tienes que ser muy didáctica, porque para eso es entender en qué edad están. Acuérdate que ya di la enseñanza de las edades. Entonces, sobre esas edades vamos a trabajar la enseñanza creativa. Por ejemplo, a la edad de 3 o 4 años, como ellos solo escuchan, no saben escribir, ¿qué tal si, por ejemplo, preparas un delantal? Y ahí en la foto te estoy mostrando que ¿por qué no enseñarles a ellos los 7 días de la creación con solo un delantal, o no sé cómo le llaman en sus países, al delantal? Creo que en México le dicen mandilón, creo. Entonces, ¿por qué no colocarle objetos a ese delantal o a una hoja o no sé, o a un tablero y decirle a tus hijos, vamos a estudiar hoy, a los de 3 a 4 años, vamos a estudiar la creación? ¿Cómo se lo enseñarías a los de 4 a 6? ¿Cómo se los enseñarías a los de elementary? ¿Cómo se los enseñarías a los de middle school? ¿Cómo se los enseñarías a los de high school? ¿Y cómo se los enseñarías a los que están en la universidad? ¿Te das cuenta que tienen que ser métodos creativos de acuerdo a su edad? Entonces, cuando empezamos a hacer métodos creativos, vamos a llamar poderosamente la atención de ellos. Ahora, número 2. ¿Cómo escoger una historia bíblica? Por favor, amadas mías, nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que tú me captures hacia dónde yo voy. En nuestra casa nosotros estamos teniendo clases bíblicas de Torah. Entonces te dicen, ¿cómo así, pastora? ¿Se están volviendo judíos? Pues no, la Torah son los 5 primeros libros de la Biblia. Y si no sabes qué es Torah y piensas que son judíos, y resulta que los 5 primeros libros de la Biblia fueron entregados a todo el pueblo de Israel, y que estos 5 libros aparecen en tu Biblia,
Y lo que pasa es que nosotros no sabíamos el nombre, ahora sí sabemos, hoy sí sabemos cómo se llama ese nombre, esos 5 primeros libros. Cuando nosotros nos sentamos a leer la palabra de Dios con nuestros hijos y estudiamos Torah, pues yo tengo que mirar que David, que tiene 17 años, no puede estudiar Torah de la misma manera que Camilo, que tiene 26, que se sienta a estudiar Torah con nosotros, o con Sebastián, que estudia Torah también. No nos podemos sentar en el mismo nivel. Hace unos días atrás tuvimos una experiencia en una nevada que tuvimos aquí en la ciudad y no pudimos tener nuestro servicio en la congregación, tuvimos que hacerlo online el servicio, porque siempre queremos de que la iglesia nunca se quede sin la enseñanza. Pase lo que pase, así sea por tierra, mar y aire, enviamos la enseñanza. Entonces nos quedamos en casa, todas las familias de las congregaciones se quedaron en casa porque estaban cerradas las congregaciones para poder hacer el servicio. Al aire, 50 días de intercesión por nuestros hijos. Pusimos a trabajar ese alefato hebreo y a poderle enseñar a nuestro hijo todo lo que era el alefato hebreo, el valor numérico, las letras, cómo se escribía cada letra. Y fue fascinante lo que sucedió en casa, porque él estaba fascinado en su tablet, oiga bien, porque él es milenial, en su tablet dibujando las letras del hebreo. Entonces recuerden siempre que nosotros tenemos que ser súper cuidadosos y prácticos y creativos cuando estamos enseñando a nuestros hijos en la edad en la que estén. Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar una historia donde él se interese en la historia, donde él quiera ser parte de esa historia? Y lo más importante, donde tenga para él una enseñanza en esa historia. Ahora, número 2. ¿Cómo le vamos a enseñar en la parte histórica de la Biblia de acuerdo a su edad? Tenemos que ser muy claros en eso. Las historias son para las edades de ellos. ¿Tú sabías que la Biblia es tan clara también hasta eso? La sabiduría del Eterno fue tan clara que hay historias que son para aplicarle a tus hijos y poderlos llevar a un contexto bíblico donde ellos se sientan parte de lo que se está hablando. Por ejemplo, una historia realista. El nacimiento de Yeshua es una historia realista. Le estás contando lo que en verdad, o sea, toda la Biblia es verdad, pero le estás contando una historia real que él puede vivir en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque para los chicos, para los pequeños, para los párvulos o para los elementari, aún en esa edad, ellos necesitan escuchar cómo nació nuestro amado Yeshua. Por favor, amadas, en este momento en donde estamos corrigiendo tantas cosas en la enseñanza, corrige, no les sigas enseñando a tus hijos que Yeshua nació el 25 de diciembre, porque todas nosotras tenemos que quitarnos ese velo y decir, oiga, le voy a empezar a enseñar a mis hijos cosas bíblicas a la manera bíblica. Y yo quiero que tú sepas que Yeshua no nació el 25 de diciembre. Ay, pastor, ¿y entonces por qué lo celebramos? Porque la iglesia católica, la iglesia tradicional, a través del emperador Constantino enseñó eso. Pero eso no es verdad. La Biblia no nos muestra que Yeshua hubiese nacido un 25 de diciembre. Y pastor, entonces, ¿cuándo nació? Según la fiesta del Eterno de Levítico 23, Yeshua nació en una fiesta de Sukkot. Miren qué importante. Entonces, empecemos a enseñarle historias realistas a nuestros hijos, verdades espirituales, que después cuando crezcan ellos conocen la verdad y dicen, mami, ¿por qué me enseñaste que Yeshua había nacido el 25 de diciembre si él no nació? Ay, hijo, es que eso fue lo que me enseñaron. Ay, mami, pero ¿por qué no me enseñaste bien? Ah, ves que cuando nosotros hacemos las cosas correctas, nuestros hijos nunca van a dudar de la palabra. No le enseñes a tus hijos el tal árbol de Navidad, porque esto no es una historia realista de la palabra. Ay, pastora, pero ¿eso qué tiene de malo? Pues tiene todo de malo, mi amada, porque es algo pagano, no tiene nada que ver con la Biblia. Jeremías capítulo 10 condena completamente el árbol de Navidad, porque no es algo verdad. Entonces tenemos que ir con historias realistas. Ahora, otra cosa es enseñarle a nuestros hijos que en la Biblia hay historias imaginarias. Por ejemplo, la historia del hijo pródigo. Es una historia imaginaria, ¿verdad? Que si está en la edad de los 6 a 8 años y tú le empiezas a contar a tu hijo
esa historia tan maravillosa del hijo pródigo y todo el proceso del hijo pródigo y todo el contexto de ese hijo pródigo, wow, tu hijo va a decir, "Ah, mami, y eso que aplica en mí, bueno, mi amor, que cuando tú seas adulto, la idea es que tú siempre permanezcas en la casa de tu padre, que no salgas y pierdas lo que tienes en casa por salir de tu casa. 6 a 8 años. A la edad del middle school, tú ya tienes que estar introduciendo en tu hijo esta historia imaginaria, pero en el contexto hebreo. ¿Sabías que el hijo pródigo tiene un contexto hebreo poderosísimo? El hijo pródigo tiene un contexto hebreo porque uno tipifica la casa de Judá y el otro hijo, el hijo pródigo, tipifica la casa de Efraín. Y es importantísimo. Entonces, cuando nosotros empezamos a enseñarle a nuestros hijos ese contexto, ya los vamos subiendo de nivel. Pero ya han escuchado el hijo pródigo desde pequeñitos. Ya han escuchado toda la historia del hijo pródigo y luego ¡pua!, conectan con lo que nosotros necesitamos conectar con la raíz hebrea. Ahora, luego vemos otra historia que le podemos contar a nuestros hijos. Es una historia de aventuras. Podemos sentar a nuestros hijos y contarles de Josué y Caleb. Y contarles todo lo que sucedió con Josué y Caleb. Que se fueron de espías con los otros 10, que fueron, que miraron la tierra, que 10 no vieron lo que era. De niños les podemos contar todo eso. Pero ellos van creciendo y vamos viendo el nivel a donde vamos a llevar a nuestros hijos, en que las 2 tribus que fueron a ver la tierra prometida tipifican la tribu que vio más allá, y las otras 10 tribus tipifican la casa de Efraín, que nunca vieron lo que tenían que ver en la tierra prometida. Muy importante. Luego vemos la historia de los héroes de la Biblia. ¿Y por qué no contarles a nuestros hijos pequeños? A la edad de 3 a 4 años les podemos contar la historia de David y Goliat. De lo poderoso que fue la posición de David pequeñito, que desde pequeñito estaba guardado, que desde pequeñito empezó a prepararse y que llegó un momento en donde se enfrentó a un gigante y era un gigante y uno le puede contar toda esa historia del gigante y hacer una dramatización de esa área. Esos son los 3 a 4 años. De 9 a 11 años la historia va creciendo en explicar la posición que el Eterno estaba haciendo sobre David. Luego veamos a la middle school, a la edad de ya más adultos de 12 a 14 años, y vamos subiendo el nivel y vamos explicando todo el contexto del por qué David representa al rey y por qué David iba a ser un reinado poderoso y cuáles eran las características del rey David que tipifica 2 áreas espirituales en nuestro amado Yeshua. Y luego subimos de nivel y les explicamos la revelación que tiene David en el contexto de nuestro amado Yeshua. El David sufriente y el David reinante. Yo espero que tú ya estés en los niveles de poderle explicar a un millennial estos 2 niveles, que Yeshua vino primero como el David sufriente y que luego volverá como el David reinante. Porque nuestros hijos tienen que ir creciendo paulatinamente en la historia de lo que les estamos hablando. Y luego podemos ver que la Biblia también tiene historias de romance, historias de decisión. Tú tienes que contarle a tus hijos que la Biblia también tiene romance. ¿Alguna vez le has contado a tus hijos pequeños, o bueno, digámoslo ya a los 15, 25 años, que están en la época del enamoramiento y que quieren conseguir una esposa y que quieren casarse y bueno, todo lo demás, ¿verdad? ¿Por qué no le cuentas la historia de Isaac y Rebeca? ¿Cómo fue que el Eterno preparó todo lo que hizo? ¿Y cómo fue que Abraham, Sara le dijo, Abraham, no puedes escoger para Isaac una mujer de esta tierra, tienes que mandar a traer mujer para mi hijo? ¿Y cuáles fueron las características con las que el criado Damaseno tenía que ir por Rebeca? ¿Y cuáles fueron las señales que el criado Damaseno pidió para que fuera la esposa? ¿Y cómo fue que cuando ella llegó, Isaac supo que ya iba a ser la esposa? Porque Rebeca entró
e hizo 3 cosas importantes en la carpa de Sara. Sara ya había muerto y en la carpa de Sara, Rebeca hizo 3 actos poderosos que demostraron que ella era la señora y ahora de la casa. Todo eso se lo tenemos que contar a nuestros hijos. Que el Eterno, el grado Damasceno, representa el Ruja, que es el que va por nuestros hijos. Que Abraham representa a nosotros como padres. Importantísimo, amados. Entonces, y que Rebeca representa a la mujer del Shabbat. Eso lo tenemos que enseñar a nuestros hijos cuando les estamos enseñando historias románticas. ¿Cómo más le enseñamos a nuestros hijos historias? A través del sacrificio y del servicio. ¿Sabes? Cuando llegamos a la fiesta de Pesá, a la fiesta donde celebramos el momento donde el pueblo de Israel salió de Egipto y como con mano extendida el Eterno lo sacó, y luego lo comparamos con el momento de la muerte de nuestro amado Yeshua, que es el Cordero inmolado, les estamos contando una historia de sacrificio y de servicio. A la edad de 3, 4 años les estamos contando, que el Eterno los sacó de Egipto con mano extendida, y les contamos un poquito más sencilla la historia, y les contamos que Yeshua también cumple algo no toda esa profecía, pero les estamos contando a la edad de 3, 4, a la edad de middle, a la edad, pero ya a la adulta les tenemos que estar contando, les estamos dando alimento sólido, porque ya los hemos venido preparando y ellos ya están madurando la enseñanza a través de la historia. Entonces, vean que sí es importante la historia en la palabra, cómo les contamos, cómo les narramos la historia de la palabra, la palabra histórica, porque así ellos van a hacer mella sobre su vida, ¿verdad? Podemos enseñarles la historia narradas en primera persona. Por ejemplo, otra vez vuelvo con David y Goliat. Les podemos enseñar las historias narradas en tercera persona. Cuando el Señor le dice a David, cuando viene el profeta Natán a reprender a David, porque David había caído en adulterio, y viene el profeta y le dice, mira, te voy a contar una enseñanza. Y dice, cierto día, estando David pasteando las ovejas, y le empieza a contar la historia. Ya está enseñándosela en tercera persona. Enséñale a tus hijos cuando es una primera persona que le está contando, cuando la historia está siendo contada por una tercera persona, para que ellos empiecen a diferenciar. Eso tú se lo tienes que enseñar. Ahora, vamos a enseñarle a nuestros hijos historias narradas que sean hechos que ellos digan, yo quiero conectarme con esto. Yo quiero ser protagonista de esa historia. ¿Cómo lo vamos a hacer, Pastora Pili? Siempre que tú enseñes a tus hijos una enseñanza bíblica, tiene que haber paralelo con ellos. O sea, tú no le des a ellos algo que no tenga enseñanza para ellos. Si tú no le das enseñanza, pierdes el poder de lo que estás haciendo, porque ellos conectan con lo que sea un paralelo donde ellos tienen enseñanza, o sea, vida, la palabra cobra vida para ellos. Por eso, las razones que yo quiero establecer con ustedes hoy para narrar la enseñanza tienen que ser muy creativas. No te sientes con un niño de 3, 4 años a leerle la Biblia. Por favor, mamita, léele la Biblia creativamente. Hazle didácticos, hazle una clase, prepara dibujos. No me digas que en este tiempo no hay la forma didáctica para hacer trabajos. Mira, sabes, hace unos días saqué un material extraordinario que son los 52 parachás. El parachá tipifica es la lectura de la Biblia en un año. Son 52 semanas y ellos tienen que desarrollar a través de cada parachá un dibujo. Todos tienen que desarrollar un dibujo de cada parachá. Para los niños de 3, 4, 5, 6, 7 años, 8 años, los ponemos a trabajar esa área. ¿Por qué? Hice todo el material completitito para que tuviéramos un libro de dibujo para ellos. Que si el pastor está enseñando en el púlpito, mientras que el pastor está enseñando, los niños pequeños están coloreando el tema.
algo está quedando sobre sus vidas. ¿Cómo vamos a desarrollar ese mismo tema sobre la otra generación? Por ejemplo, en nuestra congregación a la hora antes del servicio tenemos una clase bíblica. Entonces, cuando tenemos la clase bíblica, nosotros tenemos jóvenes, niños y adultos con nosotros en la clase. Y ellos tienen que estar ahí sentados, pero yo les estoy poniendo participación a ellos. Oye, ven, dime, ¿en dónde voy? ¿Me estás captando? Yo siempre estoy pendiente que ellos estén captando lo que estamos enseñando. Yo trato de usar mucho ayuda audiovisual, trato de escribir en el tablero, trato de hacerles clases muy didácticas para que me entiendan el tema que estoy tratando. ¿Por qué el punto es ese? Porque cada edad la tenemos que tratar desde un nivel completamente diferente. No podemos sentar a hacer lo mismo con todos, porque no todos tienen esa edad para recibir. Ahora, en el caso de los personas adultas, a los jóvenes adultos, mi amada, este es el momento de la conferencia. Este es el momento donde tú tienes que usar un método de conferencia para ellos, donde se exponga la conferencia, ¿verdad? Donde les demos a ellos un tipo de conferencia que ellos se sientan que les estás hablando y que les estás hablando de una manera exacta. Entonces, cuando ya ha habido una motivación para tus hijos, cuando necesitas transmitir una información, tiene que ser breve y tienes que hacer una experiencia para ellos, que ellos conecten con la experiencia. Yeshua usó mucho el método de la conferencia y la enseñanza, mi amada. Algunos de los apóstoles también usaron la conferencia o el discurso, siempre lo usaban. Entonces, Pastora Pili, ¿tú me podrías enseñar cómo preparar una conferencia para mis hijos? Por supuesto, claro que sí. Posiblemente tengamos clases especiales para esto. Posiblemente tengamos clases donde nos sentemos y pensemos en manualidades. O sea, simplemente es que tú te conectes y digas, ¿sabes qué? Cuando terminen los 50 días, yo quiero que me den clases de manualidades para enseñarle a mis hijos. Y buscamos, si yo no lo hago directamente, te coloco una de las hermanas que ya han trabajado esa área y yo tengo personas capacitadas para poderte enseñar la parte didáctica con nuestros hijos. No es simplemente bajar un programa o bajar 2 hojas del internet y ya llegar a una clase y darles una clase a tus hijos. Eso no conecta más. Toda clase tiene que ser vivencial. Lo que tus hijos te vean vivencialmente es lo que ellos van a aprender. Ahora, Pastora Pili, por favor, explícame un poco acerca del tema de la conferencia con nuestros hijos. Mira, cuando comenzó la enseñanza de hoy, te coloqué lo que era, lo que hoy en día se llaman los millennials, ¿verdad? Porque es que a veces como que nosotros no estamos entendiendo el tema de los millennials. Mire, mis amadas, si usted quiere reaccionar hoy, reaccione al tema de los millennials. Los millennials no conectan de la misma manera que conectábamos nosotros en el pasado. No lo conectan. Voy a darte un ejemplo. Pastora Pili, dígame algo con lo que yo pueda conectar con ellos. Se lo voy a decir cómo conecto yo con los míos, que son los millennials. Nosotros tenemos un lunes, el lunes en la tarde, nosotros pues con todas las actividades de la congregación, para nosotros el lunes es nuestro lunes. Entonces Camilo descansa el lunes porque él trabaja de miércoles a domingo, todas las tardes, todas las noches, entonces él no puede estar con nosotros en la noche. Y para que estemos todos juntos lo hacemos un lunes en la tarde. El lunes nosotros comemos juntos. El lunes nosotros nos levantamos a hacer un desayuno juntos, compartimos. Aunque David vaya a la escuela, cuando él llega conecta ya con nosotros en las actividades. Y en la noche vemos todos una película acorde al tema que yo quiera tratar con ellos. Y eso lo hacemos siempre. O nos vamos a un cine y nos vemos una película que conecte con lo que nosotros estamos haciendo. Una de las cosas que ha conectado muy bien con mi hijo David, por ejemplo, es la película de Dios no está muerto. Él conecta con esa película impresionantemente. De hecho, ya está Dios no está muerto, tema 3. Esos temas a él le tocan muchísimo porque es su tema. Es con lo que él vive en la escuela.
es con las cosas con los desafíos que él se ve en la escuela. Entonces, él conecta muy bien con esa película. Entonces nos quedamos, hablamos del tema. La película tiene un momento en donde les dice, bueno, mándale un mensaje de texto a 7 personas y dile, Dios no está muerto. Y él toma su teléfono y le manda a 7 personas lo que están diciendo. O sea, eso conecta con él. Por favor, amadas, ¿qué conecta con tus hijos en este momento? Tienes que tomarte la creatividad para tus hijos. Tienes que tomar una creatividad donde tú puedas conectar con tus hijos. No es que tú les dices, váyanse a un cine. No, vamos a ir a ver una película. ¿Y cuál? No la de Power Ranger 24. Por favor, eso no sirve para nada. Conecta con ellos con cosas que sirven. Con cosas que ellos, wow, te dicen a ti, oh, vamos a hablar de la película. Hace unos días atrás vimos la de Pablo. Conectábamos con esa película todos. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Me entiendes lo que estoy compartiendo contigo en este momento? ¿Sabes? Un área que nosotros tenemos que desarrollar muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, camping. En nuestra congregación, bueno, el año pasado no hicimos camping, pero en nuestra congregación hacemos camping. Tenemos tiempo de fogata, tenemos tiempo de compartir. Todas esas cosas son muy importantes con nuestros hijos, amadas. Todos los tiempos que nosotros saquemos para compartir en familia serán valorados para ellos. El trabajo no lo es todo en la vida, amadas. El trabajo no lo es todo en la vida. Tenemos que hacer cosas bíblicas a la manera bíblica si queremos que nuestros hijos estén caminando en los caminos del Señor eternamente y para siempre. Ahora, vamos al tema de consejería de hoy. Y conectemos todo lo que hemos hablado a una palabra de consejería. Hablemos en familia, bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. Estamos presentando 50 días de intercesión por nuestros hijos. Una pregunta de una madre de familia, Pastora Pili. ¿Cómo puedo prepararme para una conferencia para mis hijos? Parece que esa respuesta ya la di anteriormente, pero voy a dar varios tópicos en este momento. ¿Sabes? Las palabras sencillas corren con facilidad, donde las palabras de duro entendimiento se quedan estancadas o aún desean manifestarse. O sea, cuando tus hijos no entienden muchas cosas, por decir algo, voy a darte el ejemplo más claro. Si yo a mi hijo David no lo crecí hablando de Shabbat y llego a hablarle de Shabbat, mi hijo no conecta fácilmente ahí. Pero si yo a él, por eso yo le hablaba a usted ayer del vocabulario desde niños pequeñitos, cuando nosotros empezamos a criar esos niños, el vocabulario va a ser fundamental. Porque si criamos a un hijo con el nombre de vamos a hacer Shabbat, él ya va a entender. Va a crecer con esa palabra y no va a ser rara para él. Pero cuando crece, cuando están en estos 21, 18, 19 años y tú les nombras Shabbat, ellos nunca escucharon Shabbat y de pronto escucharon un pastor en un púlpito que dijo, no, Shabbat no, porque Shabbat está abolido. Entonces ellos conectaron con la palabra abolido. Ya, no sirvió. Esa palabra no va a funcionar aquí. Entonces, volver a restaurar esa palabra en la vida de tus hijos va a ser bien difícil, pero no va a ser imposible. ¿Por qué te digo? Porque el que primero comienza son los padres. ¿Me entienden lo que estoy compartiendo? Entonces, todas las cosas que tú quieras hacer con tus hijos tienen que ser, primero, si son ya adultos, háblalo con facilidad de palabras. Por decir algo. Si conectan, más fácil decirles, vamos a hacer la mesa del Señor. No se dice Santa Cena, en la Biblia no aparece esa palabra. Eso era un título que le colocaron al libro de primera del libro de Corintios 11:23. Fue un título establecido por Casiodoro de Reina. Pero ese título no es inspirado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Entonces cuando tú conectas con ellos, diles, vamos a hacer la mesa del Eterno, la mesa del Señor, la mesa del partimiento del pan, pero la vamos a hacer a la forma bíblica.
Oh, ¿y eso cómo es? Ah, bueno, ese es el fin de semana, vamos a hacerlo como la palabra dice, vamos a leer el cuarto mandamiento, nos vamos a reunir, vamos a tomar el pan, vamos a tomar el vino, vamos a orar, vamos a ver el partimiento del pan a la luz de la palabra como es. Eso es tremendo, porque es solo una enseñanza que podemos decir un viernes que tiene toda una tipología espiritual. Solo eso podría ser una conferencia para ellos, sin tantas palabras juntas, solo mostrándoles a ellos una mesa preciosa. Yo acostumbro a arreglar mi mesa principal, yo coloco mi mantel limpio, yo coloco todo organizado, yo tengo limpiecitas todas las cosas de la mesa para que se vea elegante, coloco unas flores lindas, porque todo eso llama la atención de ellos. Nosotras somos las mujeres con simiente de unción, diga eso. Somos mujeres con simiente de unción, o sea, nosotras somos las que parimos la luz espiritual en la casa, porque nosotras somos luz. Qué lindo cuando una mujer se para sobre la brecha. Ahora que vamos a hacer este poderoso ayuno y que vamos a terminar con una mesa de poder, yo espero que tú te prepares con todo un banquete de gloria para tus hijos. Que ellos vean una mesa espléndida, llena de la gloria y la presencia de Dios. Que vean una cena preparada como una mujer del Eterno. Que en esos platos desechables se vayan de tu casa y tú tengas una vajilla limpia, bonita, que sea agradable. Deja la pereza. Perdóname si te estoy diciendo cosas que te puedan herir. Pero una mujer de Dios no anda sirviéndole a sus príncipes ni a sus reyes con platos desechables y vasos desechables y cubiertos desechables. Una mujer de Dios le sirve a sus príncipes, a sus reyes, a sus ministros de casa, a sus hijos, como lo merece. Entonces no podemos estar sirviéndoles con platos desechables, con la vajilla esportillada, con la silla quebrada. Por favor, amadas, tenemos que salir de esa mentalidad y hacer cosas bíblicas a la manera bíblica. Ahí es donde todo va a cambiar poderosamente para nuestras vidas. Te voy a dar 3 pasos más para una conferencia. Siempre en la conferencia varía el tono de la voz, sube. Baja el tono cuando les estés hablando, no lo grites, sube y baja el tono. Mantén la expectativa de la conferencia sobre tus hijos y limítate a terminar con un desafío espiritual. Siempre que les des una enseñanza, termina con ellos dándoles un desafío espiritual. 4 formas para variar tu conferencia con tus hijos. Número 1. Visualmente proyecta los puntos importantes. Visual, escríbelos en un tablero. Óyeme, los puntos importantes son estos. Número 2. Suplementa la conferencia con otros materiales. O sea, pon una diapositiva. Coloca algo que tipifique lo que están haciendo. Por ejemplo, hace unos días estábamos enseñando el palo de Efraín y el palo de Judá con la gente de nuestra congregación, y le pedí a los niños: acuéstense en el piso, ustedes son los huesos secos de Ezequiel 37. Lo hice tan dinámico que cuando ellos se levantaron, nunca más se les va a olvidar que el Ruja pidió que soplara sobre esos huesos secos. Y les empecé a levantar. Miren, aquí está la casa de Judá. Y luego les hice otro momento donde les dije: bueno, ¿y qué pasó? Y la casa de Efraín se quedó ahí con los huesos muertos. No, volví, coloqué otros chicos. Los paro a la hora de la escuela dominical a los varones. Tómense de las manos. Miren aquí, miren allá. O sea, todo eso hay que hacerlo porque el movimiento trae expectativa, trae motivación. Y número 4, planea para una participación con los alumnos. O sea, después de que los desafíes, pídeles que participen. Pídeles que participen en algo, en alguna cosa en la que tú necesites que participen. Creo que ha sido una clase poderosa. Creo que hoy, en el tema de los millennials, se tiene que despertar en nosotros un poder sobrenatural, amadas. Un poder sobrenatural. Porque o nos despertamos nosotros, o ellos se van a despertar de una manera caótica. Y necesitamos traer a nuestros hijos
historia de la palabra, que ellos se sientan tan identificados que identifiquen a otros con el mensaje más poderoso que tiene la palabra: traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como en la gran comisión. Un shalom para ustedes, mis amadas. Soy la pastora Pili Alfaro y el desafío que tengo para ustedes hoy es: prepárense para el poderoso ayuno que vamos a tener. Prepárense poderosamente, preparen mesas de gloria, preparen casas limpias, que su casa esté resplandeciente antes de ese ayuno, que usted se prepare en cuerpo, alma y espíritu, porque lo que va a suceder va a ser poderoso. Tiempo de oración en 50 días de intercesión por nuestros hijos. ¡Súper! ¡Un auto! Pinceles, gracias, mami. Gracias, mami. Son míos. ¡Dámelo! ¡Es mío! Préstamelo. Quiero verlo. ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Ya! Ya, niños. Aquí alguien tiene que aprender a compartir. Cuando Jehová hizo el paraíso, ¿se quedó con todos los animales para él solo? No, Dejó que los cuidara Adán. hasta los más bonitos. Así es. Jehová comparte sus cosas. O sea que, ¿qué vamos a hacer? ¡Wow! Dame esos 5. Sí, Empieza tú. mejor tú primero. ¿De veras? Sí. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Un shalom para ustedes, de parte del Eterno para sus vidas. Que el Eterno les dé sabiduría y entendimiento con la enseñanza de hoy. Shalom. Aquí termina Hablemos en Familia, bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. Hasta pronto. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.